Es decir, ya hemos visto 5 mensajes y veíamos hace 8 días esos versículos que hablan acerca del propósito por el cual el apóstol Pablo quería ir a la iglesia o las iglesias de Roma. Y en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a mirar un tema que es bien difícil, pero no es tan predicado en las iglesias. El tema de la ira de Dios. La ira de Dios. Y entonces vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a tratar ese solo versículo 18, acerca de la ira de Dios. Dice ese versículo allí en la Reina Valera del 60: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Nueva Traducción Viviente del mismo versículo dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. La nueva, la traducción mejor al lenguaje actual dice: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Y la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice así: ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Nosotros hemos venido hablando acerca de la intención del apóstol Pablo de ir a Roma, y él decía: yo quiero ir a comunicarles un don. Y lo último que veíamos era que el propósito era predicar el evangelio, porque él no se avergonzaba. Pero en esos versículos, y lo voy a leer desde el 14, Romanos 1, 14, conectándolo con el 18, vamos a encontrar y de ahí en adelante varios porqués. Y cuando encontramos estos porqués, entonces indica que responde a algo anterior que viene dando. Y vamos ahí, Romanos 1, 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Veamos cómo el apóstol Pablo decía que él es deudor del evangelio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí está: porque. ¿Por qué Pablo quiere ir a predicar el evangelio a Roma? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Pero por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué pasa con el evangelio? Porque en el evangelio, ¿sí ve? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque, ¿sí ve cómo responde? La ira de Dios. Ahora vamos a entrar aquí en un pequeño... viene hablando del evangelio, pero ahora parece que cambiara. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y siguen los porqués. Pero me interesa hacer esa conexión. Hermanos, antes de hablar del evangelio, que es la justicia de Dios, y eso es lo que lo vimos en la introducción, prácticamente el tema principal de la carta a los romanos es la gracia de Dios. Decíamos, es el evangelio de Jesucristo, es esa gracia de Dios, es ese evangelio de Jesucristo, pero obviamente manifestado en su justicia, la justicia de Dios por la fe, y ese es el evangelio. Pero antes de hablar de ese evangelio que es la justicia de Dios por la fe, la mayoría de los comentaristas dicen que el apóstol Pablo aquí como que frena y trata de hacer una especie de paréntesis, y eso es lo que vamos a tratar de ver. Porque, hermanos, no se puede hablar del evangelio, que es una buena noticia, si primero no se habla de la mala noticia. Podríamos decir de esa manera: hay una mala, el ser humano se encuentra, hermanos, en un estado de condenación, y ese estado de condenación, como lo vamos a ver ahora, es que el hombre se encuentra bajo la ira de Dios. El evangelio precisamente es hablar de las buenas noticias, de las buenas nuevas de Dios para una humanidad que se encuentra bajo la ira de Dios. Entonces el apóstol Pablo no puede seguir hablando del evangelio, de las buenas nuevas, o en este caso hablar de la justicia de Dios que veíamos en Cristo Jesús,
si primero no habla acerca de la depravación humana, de la depravación total del hombre, y que por eso el hombre se encuentra bajo la ira de Dios? Entonces quiero que hagamos esta conexión, hermanos, del versículo 17 con el capítulo 3, versículo 20 y 21 de Romanos. Y vamos a leer y vamos a ver que el versículo 18 no, y todo lo que va a seguir de ahí en adelante hasta el 3:19 de Romanos, que vamos a estar mirando posteriormente, pareciera que no, o sea, es un paréntesis realmente. Entonces vamos a hacer la conexión. Lea conmigo Romanos 1:17 y luego saltamos, téngalo listo, al 3:20-21 y leemos así. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio, note acá, la justicia de Dios, ese es el tema, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando uno mira esa conexión del 1:17 y el 3:20 en adelante, nos damos cuenta que realmente hay un paréntesis. Y ese paréntesis, hermano, ahí el apóstol Pablo va a hablar acerca de la depravación humana, del pecado. Porque otra vez, no puede, el apóstol Pablo nos indica, no puedo hablar del Evangelio, de la buena noticia, si yo no le hablo primero de la depravación humana, del pecado. Es como nosotros hemos dicho, y yo lo he dicho aquí hasta la saciedad, nosotros no podemos ofrecerle un remedio a una persona hasta que esta persona realmente no se dé cuenta que ella tiene una enfermedad y que necesita el remedio. Es más, como yo lo he dicho, suponiendo que yo tenga un frasquito, un remedio donde dice ahí que con esto se cura el SIDA de una vez, y entonces yo lo quiero vender a usted y le digo, por favor, cómpreme este remedio que cura el SIDA. Usted se reirá y yo no tengo SIDA, ¿no? Pues que hombre, no lo va a comprar, y a todos se los ofrezco y nadie me lo va a comprar, de verdad. Pero si de repente alguien tiene SIDA y está terminal, digámoslo así, él lo sabe, ya sabe, inclusive los síntomas están ahí, y de pronto aparezco yo y le digo, mira, este remedio que tengo aquí en este potecito te cura el SIDA. De una, ¿cuánto vale? Y no importa si vale millones, hace lo que sea y compra el remedio. ¿Por qué? Porque tiene un diagnóstico de enfermedad, pero tiene la cura. Y entonces se quiere curar, hermano. El Evangelio es la cura para el pecado del hombre. Pero el hombre se encuentra enfermo. El hombre está en una enfermedad terminal, en una condenación eterna. El hombre se encuentra bajo la ira de Dios. Así que no se le puede predicar la buena noticia si primero no se le habla de su estado de condenación. Por eso, hermano, nosotros ir y abordar un impío, una persona incrédula, y decirle, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pues realmente no hace nada, porque la persona va a decir, pues yo también me amo, y si tiene un plan maravilloso, pues claro, yo entro, ¿dónde le firmo? Pero si usted entra a hablarle y decir, mira, le voy a hablar del Evangelio, la buena nueva, ¿por qué hay un problema contigo? Dios está airado contigo porque tú eres pecador. Inmediatamente lo sacan a usted y no hablemos. ¿Cómo así? Yo soy una persona buena. ¿Cuál ha irado conmigo Dios? Dios es mi parcero, antes Dios me ama, antes Dios y yo la llevamos bien. Yo amo a Dios. Ese es el punto. O yo amo a Dios, usted no me conoce, yo amo a Dios. El punto es ese, pero cuando se le habla acerca de ese estado de depravación y la persona entiende su gravedad, entonces ahora sí, ¿dónde busco la solución? Está en Jesucristo y voy a buscar la solución. Por eso el apóstol Pablo habla de esa manera, y entonces lo que vamos a ver ahora, y no sé cuántas prédicas me lleve, es hablar acerca del estado de depravación del hombre. Hayamos leído nosotros el versículo 18 que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Y vamos a ver cómo termina, porque ahí es donde comienza el apóstol Pablo ahora a hablar y hablar de la maldad. Y el apóstol Pablo lo que va a hacer es que él va a acusar de pecadores a los judíos y luego va a acusar de pecadores a los gentiles. Por eso en Romanos 3, del 9 al 12,
Romanos 3:9, mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acá de los gentiles. Nosotros los judíos, dice Pablo, ¿somos acaso mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera. Y aquí entra, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese es el punto. Ya hemos acusado. ¿Dónde los acusó? Pues desde Romanos 1:18 y al terminar el Romanos capítulo 1 y todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3, es una acusación de que son pecadores tanto los judíos como los gentiles. Entonces por eso dice aquí, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo se detiene a hablar de la buena. Yo voy a predicarles el evangelio, la buena nueva, y en el evangelio está contenida la justicia de Dios que habíamos dicho hace 8 días, que no es como Martín Lutero pensaba o como algunos piensan o como lo vamos a ver ahora. Martín Lutero veía más la justicia de Dios como la ira de Dios al pecador, que es lo que vamos a ver ahora, y esa es la justicia de Dios. Pero cuando ya habla de la buena nueva, la justicia de Dios ahora es de la justicia de Cristo, que es imputada al creyente, al pecador que se ha arrepentido, que hay una gran diferencia. Entonces ahora entramos a hablar, y Pablo va a hablar de la justicia de Dios sin la gracia, es decir, hacia el pecador. Tengo 3 puntos en esta noche, y lo primero que quiero que miremos es ¿qué es la ira de Dios? Ya que el texto dice, porque la ira de Dios, entonces ¿qué es la ira de Dios? Lamentablemente, hermanos, hoy se habla más del amor de Dios que de la ira de Dios. Pero como ya dije, el problema entonces aquí es que no se conoce el por qué Dios está irado, y es por causa del pecado, hermanos. Hay una cantidad de personas hoy día que van a las iglesias que todavía no han sido perdonadas de los pecados y ellos creen que adoran a Dios. Ellos creen que pueden recibir de Dios algo, cuando lo único que reciben de Dios es la ira de Dios. Mi hermano, yo soy muy sincero en lo que le voy a decir. Si una persona no es regenerada, si una persona no ha nacido de nuevo, por eso predicamos mucho el nuevo nacimiento, esta persona está bajo la ira de Dios. Así vaya a la iglesia, así se congregue. Entonces, el evangelio sin la mala noticia, hermanos, no es un evangelio. Y si el evangelio se predica con la mala noticia primero, pues no va a ser apreciado. La palabra griega para ira se refiere a una indignación invariable y establecida. Vamos a pensar en eso. Estamos hablando de Dios, la ira de Dios. Es una indignación. Dios está indignado, invariable, es decir, esto no va a cambiar, y establecida, así está establecido. No a un tipo de enojo momentáneo, emocional, o a veces descontrolado, como nosotros los seres humanos tendemos a proceder. No. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermano, es algo totalmente distinto. Santiago 1:20, usted después lo busca, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando hablamos de la ira de Dios no tiene nada que ver con la ira del hombre, porque la ira del hombre puede llegar a ser pecaminosa. En Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, el hombre con su enojo, con su ira puede llegar a cometer pecado. Dios, hermano, en cuanto a la ira de Dios, es su atributo. Es un atributo de Dios, así como el atributo del amor y el atributo de la misericordia. Es difícil entender esto, hermanos, para nosotros, porque nosotros conocemos la ira del hombre, que no obra la justicia de Dios. Pero por eso me gustó aquí esta definición. La ira se refiere a una indignación invariable y estable en Dios. Es decir, Dios en su carácter que no va a cambiar, Él siempre va a estar airado, como parte de su carácter, airado contra aquel que viola su justicia, contra aquel que viola su ley moral, los 10 mandamientos. Eso se llama pecado.
La carta de Juan dice que ¿qué es pecado, hermanos? Todo aquel que quebranta la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Así que todo aquel que infringe la ley, y todos hemos infringido la ley, nos constituimos en pecadores. Y al constituirnos en pecadores, automáticamente, hermanos, la ira de Dios, de su carácter, está contra el pecador. Así como el amor de Dios y la misericordia está a favor de aquellas personas que se arrepienten de la misma manera, la ira de Dios, y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, permanece y está en aquellos que no se quieren arrepentir. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Me gustó eso, equilibrados. Los atributos de Dios, equilibrados. Si Él no tuviera enojo e ira justos, entonces no sería Dios, con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Él aborrece con perfección, ¿no? Arriba dice ira justa, porque, hermano, si Dios se aira, la ira de Él es justa, como el amor es justo, como la misericordia. Todo lo que Dios hace es justo porque Él es bueno. Luego dice, Él aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección. Esto es impresionante, porque la gente tiende a pensar que la ira de Dios parece que es algo que no está en Dios. Es más fácil ver a Dios amoroso, Dios lleno de amor y de misericordia, que ver a un Dios airado, y pareciera que ese no es Dios, que es algo que no tiene que ver con Dios, hermano. Pero así como la esencia del amor de Dios está en Él, la ciencia de la ira de Dios, el carácter de la esencia, perdón, de la ira de Dios está en Él. Entonces, Él aborrece con perfección, dice el pastor MacArthur, en la misma medida en que ama con perfección, amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Una de las grandes tragedias del cristianismo moderno, incluyendo a gran parte del mundo evangélico, es que se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecados sin perdonar. Esto es lo que venía diciendo. El evangelio mutilado y sensiblero, lo llama, que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad, está muy apartado del evangelio de Jesús y el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo obviamente proclama. Y cuando él habla de esto, entonces inmediatamente nos lleva a dos textos, por lo menos que quiero mencionar, que dicen lo mismo, que es el Salmo 45, 6 y 7, que lo hemos tomado por Hebreos 1, 8 y 9, donde dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Note, cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cómo es el cetro de Dios? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Note, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y este texto se le aplica a Jesús. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahora, pensémoslo de esta manera en palabras más comprensivas. Lo que está diciendo ahí es Dios ha amado a aquellos que guardan sus mandamientos, pero ha aborrecido a aquellos que incumplen sus mandamientos. Eso sería: Dios ama a los que guardan sus mandamientos, pero aborrece a aquellos que no lo hacen. Esa sería más o menos una definición de la ira de Dios. En segundo lugar, vamos a mirar qué provoca la ira de Dios. Y volvemos al texto de Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, se da a conocer. Es bien interesante que veamos que la justicia de Dios también se revela. Porque en el Evangelio, en la Buena Nueva, la justicia de Dios se revela o se da a conocer. Pero Pablo dice ahora, porque la ira de Dios se da a conocer desde el cielo. Desde el cielo viene contra toda impiedad, y la palabra impiedad aquí es lo contrario a piedad. Se entiende que una persona piadosa es una persona que busca a Dios, así que un impío o uno que hace impiedad es uno que no le busca. E injusticia de los hombres, otra vez la palabra injusticia
sería lo contrario a la justicia, y la justicia de Dios. Y una persona justa es aquella que guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Injusto el que no los guarda. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y note acá, que detienen con injusticia la verdad. Y esto me hizo pensar, porque dice que cuando los hombres son impíos, cuando los hombres son injustos, los hombres, ¿qué es lo que van a hacer? Van a detener con la misma injusticia la verdad. Por eso nosotros como iglesia bíblica tenemos que dar a conocer la verdad de la palabra, y no tenemos por qué perfumarla ni tenemos que adornarla, sino que tenemos que predicarla tal y como está, y no detener para nada, hermanos, la verdad. La verdad del evangelio tiene que ser expuesta, y no importa si el mundo nos quiere callar, y no importa si los gobiernos se quieren atravesar a impedir con sus normas que sacan, si están en contra de la palabra, si están en contra de la verdad, quieren detener y empañar la verdad de Dios. La iglesia está para desempañarla, desempolvarla y mostrarla, hermanos. Amén. Amén. Nosotros tenemos que defender la palabra de Dios, defender los principios que están aquí en la Escritura. No importa, hermano, qué gobierno tengamos, vamos a defender los principios que están en la palabra de Dios, así esto nos cueste cárcel. ¿Está usted dispuesto a hacerlo, mi hermano? ¿O usted va a apoyar este tipo de cosas que están apareciendo, que yo sé que para algunos no les asusta porque el Señor así lo dijo, pero hombre, estamos entrando en esas situaciones tan pervertidas? Hay algunos canales cristianos que hablan, y yo esta tarde con mi esposa veíamos algo así de esto de los Grammy. Yo me quedé impresionado, porque ahora ya no, decía el presentador que ya allí ya no se tiene en cuenta la música, sino que allí es la ideología de género la que tiene prevalencia en eso. Y es impresionante. Inclusive hablaba también eso de Miss Universo. Ya no importa la belleza, lo que importa es más bien ver cómo se mete allí la ideología de género, poniendo travestis a que sean reinas. Y el pueblo aplaude eso, y la gente aplaude eso. Y el cristiano no puede aplaudir eso, ni estar a favor de eso para nada, porque eso es detener la verdad con la injusticia. Hagamos entonces, ¿qué provoca la ira de Dios? Hermano, la provoca el pecado. El pecado que impide que se conozca la verdad de Dios. Es decir, cada vez que se permite el pecado, se está opacando la justicia de Dios. Todo esto mantiene la ira de Dios activa sobre un mundo pecador. El atributo de la ira de Dios se mantiene vigente mientras haya pecado. Varios pasajes, hermanos, nos hablan de la revelación de la ira de Dios, es decir, que Dios está airado con el que permanece en su pecado y no se ha arrepentido. Y le voy a mostrar muchos textos aquí, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo. Vamos a comenzar con el Salmo número 2, lo voy a leer, Salmo 2, del 1 al 5, y luego salto al versículo 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, acá es Cristo, diciendo, note lo que ellos van a decir: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, que no tengamos nada que ver con él. Luego dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. Note esto, yo no sé, hermano, dice que Dios va a hablarle a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y los turbará con su ira a un mundo que no quiere buscar a Dios. Luego el versículo 12 del Salmo 2 dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira
se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oh, amado hermano, esto no es cuestión de decirle a la gente y hablarle del Evangelio como algo, no, es que pobrecito Dios, y usted no lo recibe, el Señor quiere un pueblo. No, hermano, el Evangelio es liberar a esas personas de la ira de Dios. Están en pecado. Tus familiares, mis familiares, nuestros amigos están en pecado y la ira de Dios está sobre ellos. Y el Evangelio es liberarles. El Salmo número 76, 6 y 7 dice lo siguiente: a tu reprensión, no te habla de la reprensión de Dios, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. Y mire lo que dice: ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hermano, Dios en su carácter tiene ira. Y Él tiene que tener ira porque Él tiene una norma, una ley, una justicia que es los mandamientos. Y cuando se los quebranta, la ira de Dios está. Pero aquí dice que se puede encender. Y ahora vamos a ver momentos en los cuales la ira de Dios se ha incendiado, hermano. Es decir, y yo no sé cómo acá, pero Dios, el carácter de Dios, la ira es parte del carácter de Dios. Pero hay momentos donde la ira de Dios se enciende al punto, hermanos, que la derrama sobre ciertas personas, sobre ciertos episodios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El Salmo número 78, 49 al 50 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira. Y está hablando aquí de la gente que el Señor lidió con ellos en el desierto. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Y mira lo que dice: un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. Yo me quedé pensando en esto: dispuso camino a su furor. O sea, el Señor como que abre una avenida para que el furor de Dios se vaya por ahí y llegue a aquella gente a la cual le está irritando, le está enojando. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Luego el Salmo 90, 7, 9, y le estoy mostrando algunos textos, no todos. Salmo 90, 7, 9 dice: porque con tu furor, el furor de Dios, somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Otra vez, la ira de Dios trae turbación. Pusiste nuestras maldades delante de ti, ese es el problema, ese es el punto, las maldades, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Cuando los yerros y la maldad están delante de Dios, la ira se activa. Porque todos nuestros días declinaron a causa de tu ira. Note, todos nuestros días declinaron, es decir, van mermando a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, y luego habla de los 70 y los 80. Isaías 9, 19, no solamente el salmista, miren estos profetas. Quiero mostrar para que pueda ver estos profetas. Isaías 9, 19. Porque la ira de Jehová, otra vez, la ira de Jehová de los ejércitos por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Note esto: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Aquí yo veo varias cosas. La ira de Dios hace que la tierra se oscurezca. La ira de Dios hace que el pueblo se consuma como pasto. Pero la ira de Dios hace que las personas no tengan piedad con las personas. Es decir, hay enemistad por la ira de Dios. Jeremías 7, 18 al 20. Jeremías 7 dice: los hijos recogen la leña. Y aquí está el quebrantamiento de los primeros dos mandamientos. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Y la idolatría es terrible aquí. Y le está hablando al pueblo de Israel: ¿para qué? Para provocarme a ira.
Es decir, los dos primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Dice que esto provoca la ira. Dice, ¿eso lo hacen para qué? Y pone toda la familia, pone el papá, los hijos, la mamá. Dice, para provocarme a ira. Y luego dice, ¿me provocarán ellos a ira? Obvio. Dice Jehová, ¿no habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Ellos se encargan de obrar su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales. Note acá, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderá y no se apagará. Y yo sé que ustedes están pensando en muchas cosas. Ezequiel 7:19 también, otro texto, dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día del furor de Jehová. No saciará su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Esto es impresionante. La ira de Dios, hermano, entonces en el Antiguo Testamento se ha expresado de muchas maneras, como lo vimos acá. Pero podemos sacar algunos puntos. Y sería, acuérdese, hermano, ¿por qué el diluvio? La ira de Dios. No recuerdo dónde era que yo leía, creo que era para presentar en el seminario un artículo, yo leía. Y ¿por qué? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Dónde está el amor en el diluvio? Pues claro que está el amor de Dios en el diluvio, porque la humanidad estaba tan perdida que el Señor cogió y le dio gracia a una familia para salvar la humanidad de esa raza perdida, y por eso el diluvio. Así que el diluvio, hermanos, que es un juicio de Dios, es el derramar de la ira de Dios, pero ahí está el amor de Dios, salvando a una familia para salvar la humanidad de donde iba a venir el Mesías. Usted nunca ha pensado, Génesis 3:15, a la mujer en tu simiente, y si el Señor hubiera acabado con la humanidad con el diluvio y no hubiera, como alguien dijo por ahí, y él podía haber hecho otro ser humano, obviamente que lo podía haber hecho, pero entonces, ¿qué hubiera pasado con la simiente, con la promesa? No, de la simiente tenía que venir, y entonces toda la raza humana que era representada tendría que ser salva, y por eso salva a Noé y a su familia. Luego uno puede ver la Torre de Babel. ¿Por qué la Torre de Babel? Hubo confusión ahí, es la ira de Dios. ¿Qué más ira? La destrucción es de Sodoma y Gomorra, hermano, la ira de Dios. Las plagas de Egipto, la ira de Dios. Dice que la gente, los judíos quedaron postrados en el desierto. Y tenemos un ejemplo de toda una familia, o 3 familias, hermano, los hijos de Coré, Datán y Abirán, ¿se acuerdan? Que dice que la tierra se abrió prácticamente y se fueron vivos al mismo infierno, porque la ira de Dios fue sobre ellos. Hermano, esto uno lo ve en el Antiguo Testamento, y hay mucho más que usted puede ver cuando Dios se airaba. Ahora, obviamente Dios ha venido ya en el nuevo pacto y hacia nosotros. Usted dirá, bueno, ¿dónde está la manifestación de la ira de Dios? Yo sé que será muy polémico lo que voy a decir en esta hora, pero lo que pasó en Siria es la ira de Dios. Y yo sé que la gente puede hablar y puede decir todo lo que sea, pero no importa, y aunque la gente puede hablar y decir, interesante como mostraban, yo podía ver a los niños que lo encontraban, a los niños, obviamente porque pues un niño más pequeñito, un adulto al ser más grande pues más fácil muere, un niño más fácil se puede salvaguardar, el niño cae en cualquier rotico, un adulto no. Pero había gente que decía, porque es que mire, Dios salva a los niños, porque es que de los tales es el reino del cielo. No, hermano, también hubo adultos que se salvaron, también hubo personas, y hubo muchos niños que murieron. O sea, nosotros no podemos venir y sacar y aplicar versiculitos por ahí y decir que es que no, hermano. Y entonces yo le decía a mi esposa, el problema es que sí, por ahí es gente que no ama a Dios, esos son musulmanes, gente que el Dios de ellos no es el mismo Dios de nosotros, no es el Dios de la palabra, y obviamente, y bueno, sí, habían pastores cristianos de la palabra, bueno, sí, pero es que cuando Dios, hermano, decide mostrar de alguna manera
no recuerdo quién era el que hablaba por ahí, que yo escuchaba que decía, bueno, de alguna manera Dios se hace sentir. Y yo estoy seguro que de ahí, ¿cuántos que salieron de los escombros no se arrepintieron a buscar verdaderamente a Dios? ¿Cuántas personas de pronto de afuera al ver y bueno, y si nos toca a nosotros qué? Toda esa gente que murió, yo no sé cuántos van, la última, no me he dado cuenta hoy, pero ayer. ¿3.000? ¿Cuántos van? 3.000 o 6.000. No, ayer iban 12.000. Ah, 12.000 ya. Ayer, yo no sé hoy. 20.000 ya está superando y tiene que ser más. Claro. El último sismo que hubo allá en el 1930 fueron 30.000. Va más que la guerra. Eso va a superar. Va más que la guerra del 3.000. Y hermano, por más que digamos y tratemos de decir, bueno, mucha gente, bueno, y Dios que no, hermano. El asunto es que si Dios con su ira quisiera, acabaría con la humanidad, porque la humanidad está ofendiendo a Dios con sus pecados. Y de por sí Dios siempre la está matando. Ante Dios está frenando su ira, ante Dios no está airado. Entonces Él eventualmente permite esas cosas y suelta su ira como para ver si los demás temen. Pero yo puedo ver la ira de Dios ahí. Cuando uno ve, hermano, cosas que pasan, no, hermano, Dios tiene que de alguna manera evidenciar su ira. Pase por un cementerio y ahí está la ira de Dios. Ahí está la ira de Dios, sí, Señor. El pastor MacArthur dice, el enojo de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Mire, la ira de Dios es la respuesta coherente de un Dios santo que podría tener hacia la maldad. Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el mal. Por eso, cuando usted estudia, hermanos, el tema de la santidad de Dios, y eso lo encontramos en la Biblia, cada vez que alguien se encontraba con la santidad de Dios, lo primero que veía era su maldad, su pecado, lo lejos que estaba de Dios y el anhelo de venir y postrarse y buscar a ese Dios tan santo. Cuando yo veo hermanos en la iglesia que se permiten ciertos pecados, que caminan prácticamente con este mundo, y esa gente no conoce a Dios, porque si conociéramos al Dios santo, temeríamos. De hecho, cuando pecamos, hermano, no conocemos el grado de santidad de Dios y que odia ese pecado. Si amáramos a Dios verdaderamente y lo conociéramos, evitaríamos pecar. Mira lo que dice el Salmo 5, 4, 6 y el 7, 11. Salmo 5, 4, 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Hermano, Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a Él, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y luego dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad, a los que cometen pecado. Destruirá a los que hablan mentira. Este es el 6. Al hombre insanguinario y engañador abominará Jehová. El Salmo número 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está. No dice estuvo. No dice estará. Dice Dios, estoy hablando del Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepienta. Y número 3, ¿qué nos libra de la ira de Dios? Definimos lo que era ira, por qué Dios está airado, el pecado. Y número 3, ¿qué nos libra entonces de la ira de Dios? Si la ira de Dios es el pecado, ¿qué nos libra de la ira de Dios? Hermano, lo único que nos libra de la ira de Dios es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y note este pasaje, Juan 3:36, que es muy conocido. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Note, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está. Lo mismo, no estuvo ni estará, está sobre él. Hermano,
¿Pudiera usted evangelizar con este pasaje? Debe creer en Jesús, es la buena nueva de que Él murió por tus pecados, porque tú eres un pecador y la ira de Dios está sobre ti en este momento. El evangelio es para sacarlo de ese estado de que Dios está airado, para que ahora por medio de Cristo Dios sea propicio a usted pecador, que fue lo que hizo con nosotros. Dios estaba airado con nosotros, pero cuando vinimos en fe y arrepentimiento se quitó la ira. ¿Por qué se quitó la ira, hermano? Porque cuando Cristo está muriendo en la cruz, la ira de Dios está cayendo sobre Jesucristo por tu pecado y por mi pecado. Es decir, nadie va a ser salvo así que porque el Señor dice yo te salvo. No, alguien tuvo que pagar un precio, y precio de muerte, y un sacrificio que fue Jesús, para librarnos a nosotros de la ira de Dios. Por eso es que yo soy tan creyente, hermano, de la doctrina de la gracia, y soy tan amante del punto que muchos no quieren, la expiación limitada. Y yo me moriré diciendo que Jesucristo en la cruz murió sustitutivamente, es decir, murió por los que iba a salvar. Jesucristo murió propiciatoriamente, es decir, Él calmó la ira de Dios por los que iba a salvar, no por los que van para el infierno, no por los incrédulos, no por los pecadores que jamás serán perdonados. Por ellos Jesucristo no hizo nada. Jesucristo no murió por ellos. Jesucristo murió única y exclusivamente por su pueblo, por los elegidos, por aquellos por los cuales aplacaba la ira de Dios. Hermano, yo voy a la presencia de Dios. El creyente puede ir a la presencia de Dios porque fue libre de la ira de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, la gente rehúsa creer en Él, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Entonces el evangelio es más bien ir y sacar a las personas de la ira de Dios. ¿Y cómo lo sacamos de la ira de Dios? Cuando les hablamos de su pecado y reconocen que son pecadores y se arrepienten de sus pecados. Y cuando se arrepienten de sus pecados, entonces la ira de Dios es quitada por la obra, gracias a la obra de Jesús. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9. 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí habla de un pago de Dios a aquellos que nos atribulan con tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escuche, ¿cómo se va a manifestar? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene con llama de fuego para dar retribución a los que no quisieron creer en Jesucristo. Se les predicó el evangelio y quisieron huían del evangelio, huían de la palabra. Estos evangélicos ruidosos, yo quiero deshacerme de ellos. Esas personas, el Señor cuando venga dice que ellos van a recibir el pago de la ira de Dios por haber rechazado a Jesús, a los cuales dice, a los cuales no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o sobre los incrédulos. Y vamos a mirar Efesios 2, 1 al 3, que el hermano ya lo decía ahora. ¿De dónde veníamos nosotros y dónde están ellos? Dice Efesios 2, 1. Él nos dio vida a vosotros, está hablando de Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde el pecado nos traía la muerte. Pero luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera en los hijos de desobediencia, hermano, no en los creyentes. Satanás opera, por eso aquí no hacemos liberación ni echamos fuera al diablo ni nada de esas cosas, porque Satanás opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos vosotros, pues nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y note esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, ellos son hijos de ira. El incrédulo es hijo de ira. ¿Qué es un hijo de ira? Un hijo
ira de Dios. Y nosotros éramos propensos a la ira de Dios, pero el Señor nos dio vida, gloria a Dios, Él nos dio vida. Dice que éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Luego dice el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otra vez, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hermano, y esto es importante que lo tengan claro, ¿quién es un hijo de desobediencia? El incrédulo. ¿Quién es un hijo de obediencia? En este caso, hijo de Dios, el creyente. Y esto es importante porque el hijo de desobediencia es el incrédulo y él desobedece ¿qué? Los mandamientos de Dios. El creyente ya no es hijo de desobediencia, sino que él ahora guarda los mandamientos de Dios. ¿Ve la diferencia? Es decir, un impío pecador, él quebranta los mandamientos de Dios, no los puede guardar, por eso la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrarle? Que lo único que hace que la ira de Dios se active, hermanos, ¿y por qué se activa? Porque el Señor quiere salvaguardar su ley moral. Porque es parte de su carácter y el que la quebrante, ese es el pecado. ¿Qué es pecado? Robar, matar, ese es el fruto. El pecado principal, hermano, es que usted y yo podemos tener airado a Dios porque nos importa 5, su ley santa, y la quebrantamos. Por eso un hijo de Dios que ha sido perdonado y que tiene la justicia de Dios, debe ahora caminar en obediencia a la palabra. Eso es muy importante. Colosenses 3, 5 al 7, parecido, dice, haced, y esto ya para los creyentes, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y menciona algunas cosas que son de la vida terrenal que deben hacerse morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Note, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todos aquellos que quebrantan la ley moral de Dios, en este caso los 10 mandamientos, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos que quebrantan su ley. Nosotros ya fuimos perdonados, quebrantamos la ley, pero el Señor nos perdonó. Tenemos una justicia que es la que Dios nos dio en el Evangelio, la justicia de Cristo, y está imputada y la tenemos. Pero eso no quiere decir entonces que ya soy libre de guardar la ley de Dios, no, porque es eterna. Y la ley moral hace parte del carácter de Dios y yo tengo que amar. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, sí, guarda mis mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí no me venga con cuentico. Si tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo quiero hacer una salvedad aquí. Nosotros no guardamos la ley de Dios para salvación, la guardamos porque somos salvos. Amén. Amén. No, nadie la puede guardar para salvación. Y ya para ir terminando, los que se arrepienten verdaderamente serán librados de la ira de Dios. Los que se arrepienten verdaderamente serán librados entonces de la ira de Dios. Voy a leer Romanos 2, 3 al 8, que más adelante vamos a llegar. Pero dice, ¿pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal cosa hacen? Es decir, la lista de pecados, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero ahora note acá, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, note acá, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Note que aquí el Evangelio revela la justicia de Dios, pero la de Cristo. Esta revelación de la justicia de Dios aquí es para condenación al pecador. Por eso ahí es donde Martín Lutero digamos que se confundía. Él pensaba que la justicia de Dios era esta. No, la justicia de Dios, hermano, para nosotros es de pura gracia. La justicia de Dios es la obra de Cristo, que viene y nos la imputa a nosotros. Pero esta, al corazón malo y no arrepentido, dice que atesora ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y quiero terminar, hermanos, con Romanos 9, 22. Concluyendo diciendo que el atributo de la ira de Dios manifestado le trae mayor gloria a Dios. Muchos no lo ven así. El atributo, hermanos, o esa excelencia de la ira de Dios. Dios es excelente en su ira. Y esa manifestación de la ira de Dios, hermanos, le trae mayor gloria a Él. Romanos 9:22 solamente dice: ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Cuando Dios iba a manifestar su ira, ¿qué quería? Queriendo mostrar su ira. ¿Por qué el Señor mostró su ira? Para tener más gloria. Recuerde que todo lo que hace el Señor es para la gloria. Dice que Dios preparó vasos de honra a los cuales les aplicó su gracia, su misericordia, es decir, la salvación, y eso le trae gloria a Él. Pero otros vasos los dejó, vasos de deshonra, los dejó para aplicarles la justicia, el juicio de Dios, y eso le trae gloria a Dios. Porque todo lo que Dios hace, hermanos, es para la gloria de Él. De pronto, de a este lado, difícil entenderlo, pero el atributo de Dios es ese. Así que la ira de Dios es un atributo de Dios y se va a manifestar siempre contra todos aquellos que quebrantan su ley moral, que hace parte del carácter de Dios. Hermano, esos mandamientos que están ahí en esa tablita, las dos tablitas, hace parte del carácter de Dios. Y quebrantarlos, hermano, activa la ira de Dios. Ahora la pregunta es, ¿eso solamente es con el inconverso? No, es para todos. La ira de Dios activa también. Por eso dice que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Todo pecado del creyente debe ser castigado por el Padre. Dios nos disciplina porque nos ama y porque Él sigue amando su ley. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta noche.